Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Love Sea, Eres absolutamente hermoso, basados en el libro. La camiseta ajustada que vestía dejaba al descubierto su cuerpo ancho y musculoso que se veía demasiado bien y ni siquiera sus ajustados shorts hasta la rodilla podían ocultar la prominencia de sus piernas. Pero cuando la luz del sol de la isla sur caía sobre su cabello rubio oscuro, emitía un brillo dorado que era aún más llamativo. Pero lo que más seducía y destacaba eran sus ojos verde esmeralda, mirada profunda y llamativa. ¿Cómo estaba seguro de que no era el único que sentía que este hombre era llamativo? Los turistas extranjeros también lo miraban. No podía adivinar la edad de esta persona. Solo sabía que este hombre se veía muy fuerte, no el tipo de fuerza que proviene de la riqueza o las posesiones, sino el tipo que no permitiría a cualquiera pasar debajo de su cuerpo con facilidad. No te demores. El joven negó con la cabeza, sosteniendo el cartel de papel en su mano más alto que antes, pero... No puedo tener tanta suerte. El chico de ojos verdes se acercó a él, por lo que Con se volvió y miró hacia atrás, reconociendo a muchos de los compañeros profesionales de Mood que también esperaban turistas. Por eso podía sentirse aliviado, porque de solo imaginar tener que estar con un hombre así durante 3 días y 2 noches, después de pensarlo, estaba secretamente asustado. Sería muy difícil para él tratar con alguien como él. Repentinamente, dándose la vuelta, sus ojos se encontraron con unos ojos verdes mar. Hello, hola, esto no me pasa a mí, ¿verdad? Com quería correr y saltar al agua para sobrevivir, cuando alguien más levantó ligeramente las comisuras de sus labios en una sonrisa juguetona, mientras su mano que estaba cubierta de cabello dorado señalaba el letrero que sostenía. I am Connor. Una voz suave y agradable resonó. ¿Mm? Con luego miró el letrero de papel que sostenía en su propia mano, que contenía el nombre de un extranjero, Connor Warrington. Hello, Mr. Warrington. Welcome to Koh Phangan. My name is Com. Com esta vez estaba tartamudeando y no podía hablar el idioma con fluidez, porque cuando más arriba la comisura de la boca del extraño se elevaba su sonrisa, más extraño se sentía. Puedes llamarme Connor, ¿sí? No creas que Com ha perdido los modales. Fue porque no había terminado de decir su oración cuando alguien más lo interrumpió. Punto importante, el occidental puede hablar tailandés. Dije que me llames Connor, repitió él. El idioma tailandés se hablaba tan fuerte y claramente de la boca del hombre de ojos verdes y cabello rubio que su oyente lo miraba con asombro. ¿Puedes hablar tailandés? ¿Qué opinas? La persona levantó las cejas en broma, haciendo que Com se sintiera un poco tonto. Em, Mi nombre es Com y seré tu guía durante los próximos 3 días. Pensando en el trabajo que su amigo casi lo obligó a hacer, Com se aclaró la garganta suavemente y sonriendo levemente consideró si decirle que este trabajo era algo que nunca había hecho antes, pero no sabía si era algo relevante que decir. Entonces, el rubio occidental dejó en el suelo la gran mochila que colgaba de su hombro y extendió su mano hacia el chico sureño, quien solo podía alcanzar la mano de la otra persona para sostenerlo vacilante, porque sus manos eran así de grandes y cálidas, asombrado. Encantado de conocerte, Com. El extraño alto apretó ligeramente la mano de Com. Se acercó un poco más y se inclinó hacia adelante susurrándole algo al oído con voz suave, diciendo el nombre del chico, haciendo que el dueño de ese nombre abriera mucho los ojos mientras una frase resonaba en su cabeza. Dijo que era absolutamente hermoso. Y la cosa es que Connor Warrington se siente atraído por los chicos.